hoja 42, carilla B, anteúltimo renglón. En los dos puntitos sería la segunda palabra. Rabbi Eliezer dijo, incluso también los adornos y joyas de las mujeres también estarían incluidos dentro de los productos problemáticos en Pesaj, que la persona no podría tener en su poder durante todos los días de Pesaj por estar compuestos de productos leudados. Sobre esto pregunta la Gemara. ¿Realmente se nos puede subir a la mente que los adornos y joyas con las que las mujeres se visten y se adornan están prohibidos? ¿Cuál es el problema que podría llegar a tener con hametz, con productos leudados? ¿Acaso un aro, una cadena y cosas por el estilo, incluso perfume que solían colgarse, frasquitos con perfumes, podría tener algún inconveniente? Dice la Gemara, en la ima aftipulen hashim, sino la intención es lo que las mujeres solían utilizar para depilarse en sus cuerpos. Veamos Rabbi Yehuda Marab, sí señor Rabbi Yehuda en nombre de Rab, Benot Israel sheigiu lepirkan, aquellas jovencitas que desarrollaron su cuerpo y les crecen vellos, pero todavía no llegaron a la edad apropiada, es decir, que tuvieron una madurez prematura en la parte del desarrollo del vello de su cuerpo, pero todavía no tenían la edad, entonces se avergonzaban de tener ese vello y se depilaban. Benot Aniin Toflot Tal Besid, las hijas de los pobres, es decir, el estatus más necesitado y de nivel económico inferior, ellas, el método que utilizaban era cal. Hacían un preparado de agua y cal, se apoyaban en las zonas que tenían que depilar y quemaban el pelo y con eso se depilaban. Por otro lado, Benot Ashirim Toflototam Besolet, las hijas de los adinerados, ellas hacían lo mismo, pero utilizaban productos un poquitito más caros, usaban harina blanca refinada, preparaban como un engrudo y se lo colocaban sobre la zona a depilar. Y en tercer nivel, Benot Benahim, las hijas de los reyes, ya estamos hablando del estatus económico más elevado de todos, Beshemen Hamor, utilizaban aceite de mor. Así encontramos, con respecto a Hashverosh, cuando él estaba buscando una reina, el tratamiento que le daba a todas las postulantes a reina era que se traten con aceite de mor. Durante 6 meses hacían todo un tratamiento con aceite de mor para que quede el cuerpo de ellas completamente sin vello y suave. Entonces, hay 3 niveles. Dentro de los niveles, el nivel intermedio, si podríamos decir, que era un nivel de gente pudiente, ellos utilizaban para depilarse agua y harina. Entonces ahí es donde tenemos nosotros este tikunen hashim, esto que servía para embellecer a las mujeres. No son adornos, pero sí servía para embellecer a las mujeres y sí son problemáticos tenerlos en Pesaj. Maishem Amor, al margen la Gemara pregunta ¿qué es este aceite de mor? Rab Unabarinía Omer Satachta, un producto llamado Satachta que Rashi dice desconozco, ¿está bien? Exactamente a qué se refiere, cuál es exactamente el producto. Rabbi Yirmiyah Rabbah Amar Shemen Zayt Shelo Shelish. Por su parte, Rabbi Yirmiyah Rabbah dice era un aceite de oliva, pero producido con aceitunas que no habían llegado ni siquiera a 1/3 de su madurez. Entonces, tenían una concentración de acidez muy elevada y esa acidez tenía la capacidad de cortar el cabello y servía para depilarse. Tania, el Yehuda Omer, Ampikenin Shemen Zayt Shelo Shelish. Está en la Gemara una baraita en la que vimos similar. El concepto del Yehuda dijo, el Ampinkenin, que está escrito en el Tratado de Menajot, que no es válido para utilizar en las Menajot, en las ofrendas que se traían con sémola, no es válido porque era aceite de oliva, pero que se producía con aceitunas que no estaban maduras, entonces no eran válidos para poder utilizar esos aceites en la minha. Velá Masajinoto, y ahí explica por qué entonces si los utilizan para el cuerpo. Tiene 2 características. Por un lado,
tiene la capacidad de depilar y cortar el vello, y por otro lado también hidrata y suaviza la piel. Entonces era el mejor producto para ser utilizado, solo que evidentemente era algo muy costoso y solamente las Benot Benahim, las hijas de los reyes, podían darse ese lujo de utilizar un producto tan caro. Y continuando con lo que dijo entonces ahora la Mishnah, esto fue una aclaración al margen de lo de el Shemen Hamor. Lo que entonces se refirió a Rabbi Eliezer era puntualmente por este producto que utilizaban para depilarse, que estaba hecho a base de harina blanca. Y nuestra Mishnah terminó rematando la situación y dijo: Zeaklal kol shehu mindagan. Así es la regla. Todo producto que tenga de las 5 especies de cereales, trigo, cebada, centeno, espelta y avena, es problemático de tener entonces en nuestro poder durante Pesaj, ya que es un producto leudado con las 5 especies prohibidas. Por eso pregunta la Gemara, Tanya, Amar Bioshua. Así estudiamos, dijo el Bioshua. Una vez que tú me das la regla y el patrón, cualquier producto que tenga en su composición de los 5 cereales, esto no se lo puede tener en Pesaj, es suficiente. ¿Qué necesidad había de que nuestros jajamim nos detallen y nos digan, como estuvimos viendo en la clase anterior, los 4 tipos de productos con sus orígenes nacionales y los 3 tipos de profesiones que utilizan productos problemáticos? De acuerdo a la regla, yo ya entiendo automáticamente que todo eso queda descalificado para tener en Pesaj. Dice la Gemara que de Sheyeher Ragil Bahen Ubishmotehem, para que la persona sea conocido y entendido en los productos, cómo están compuestos, y pueda él entonces cuidarse, ya que no es visible. Por ejemplo, si tomamos el Kutah Babli, el queso ese cottage que había nombrado la Mishnah, la persona que desconoce su composición y cómo lo producen, él no tiene manera de notar y darse cuenta que aquí hay producto leudado y que estaría prohibido en Pesaj. Nadie se imaginaría, es un queso. ¿Qué inconveniente puede tener un queso? Sino tenemos que hacer saber a la gente para que pueda estar atento. Y la Gemara nos va a traer una prueba al respecto. Si bien no en relación al Hametz, con Pesaj, sí nos va a traer en relación a otra prohibición. Y nos dice así: Kia de Aubar Marabá, como pasó con aquella persona que vino de Israel. Y claro, Babel, en una oportunidad, el hombre viajó a Babel. Había traído su propia carne para consumir. Amarlehu, que de Bulimatril, pidió si por favor le podían traer algún dip para sumergir y acompañar la carne con algún otro producto y no tener que comerla sola. Llamá de cambre, Karibule Kutah. Escuchó a una persona que dijo: bueno, acérquenle un poco de Kutah, tráiganle Kutah. ¿Qué van de llamar Kutah? Piresh, ni bien escuchó que dijeron Kutah, dijo: no, suficiente, no me traigan nada. Eso se debía a que el hombre era entendido y conocía la composición del Kutah, porque había estudiado lo que estaba escrito en la Mishnah y su composición, y sabía entonces que tenía problema aquí de basar de halab, de carne con leche. Pero si él no hubiese tenido conocimiento de la composición, quizás no se hubiese dado cuenta que aquí estaba propenso a una prohibición. Ese es el motivo entonces por el cual los jajamim se molestaron en detallarnos estos productos que eran frecuentes y usuales y factibles que uno se pueda encontrar con ellos, para que estén atentos y te puedan también advertir a los demás. Y luego de que la Mishnah nos dijo sobre todos estos productos que no se los puede tener en Pesaj, agregó una frase más, que está prohibido también consumirlos, pero no están penalizados con caret. Es un lab, hay una prohibición de la Torah de consumirlos, pero no está en la prohibición más elevada que la Torah se refirió con respecto al Hametz, ya que estos no tienen caret. Hare elu be azhara. Pregunta la Gemara: Man taná de Hametz tagan gemura lidet ta'arobot benuksha be'ene belab. ¿Quién es el taná de nuestra Mishnah que considera que al tener un producto leudado mezclado entre otros productos, ya que todos los que fueron nombrados en nuestra Mishnah están comprendidos en 2 grupos? O es
un producto leudado mezclado con el otro. Sigamos el ejemplo del cottage, que era queso con trocitos de pan adentro. Podemos tomar el ejemplo de la bebida que utilizaban, bien, el Hometz Haedomí, el vinagre de Edom, que estaba fermentado con granos de cebada, pero uno en el vinagre no puede notar que hay ahí restos de agua con cebada que ayudaron al vinagrado del vino, etc. Entonces eso es un producto leudado al yedeta arobet, que está mezclado con otro y que no se lo puede distinguir. Y también en nuestra Mishnah tenemos algunos que eran Hametz Nuksha. Por ejemplo, el engrudo que usaban, como nombramos recién, para que las mujeres se depilen. El pegamento, que también lo fabricaban en base a la harina mezclada. Entonces, eso era Hametz, eso es leudado 100%, sin mezcla, pero no era apto para el consumo. Eso se llama Hametz Nuksha, un Hametz duro. Duro se refiere que es complicado de consumir, no está hecho para que las personas lo consuman. Sin embargo, está prohibido igualmente de consumirlo, cualquiera de los dos, y hay prohibición de la Torah sin castigo de Karet. ¿Quién es el Taná? Esto analiza la Gemara. ¿Quién es el Taná de nuestra Mishnah que sostiene esta teoría? Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Rabbi Meir. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Rab, el Taná, el autor de nuestra Mishnah que sostiene esto es Rabbi Meir, de Tania. Solo tenemos estudiado en la Baraitá lo siguiente: Seor y Saref, Benot no le calvó. El Seor, puntualmente aquí estamos hablando de algo que no es comestible, está a medio camino. Es un producto de los 5 cereales que comenzó a leudar, está medio ácido por su leudado y fermentación, pero no complementó todavía su fermentación, de manera en que nosotros podamos decir que ya tiene la capacidad de ser utilizado como masa madre para elevar a los demás. Y así como está a consumirlo, tampoco tiene buen sabor, porque ya empezó a tomar acidez y está medio leudado. Entonces, esto igualmente la Torá lo prohibió. Y nos dice aquí, Seor y Saref. El Seor debe ser incinerado en Pesaj. Benot no le calvó. Se lo puede dar de comer a su perro, que vamos a inmediatamente analizar esto. Ve a Ojlo, ve a Ardaim. Y quien lo consume recibiría latigazos. 40, sí, son 39, hasta el 40. Hasta aquí las palabras de la Baraitá. Agufa Kashia. Y se llamará. La misma Baraitá tiene una dificultad. Es decir, no necesitamos plantear inconvenientes de otros lados que se contradiga con lo que escribe la Mishnah o una Baraitá en otro lugar. No. La explicación en sí misma de la Baraitá está complicada. Marta, Seor y Saref. Lo primero que me acabas de decir es que este leudado a medio camino, este medio leudado, es igualmente prohibido y hay que incinerarlo. Alma azurbeaná. Si hay que incinerarlo, se desprende que no se puede tener ningún provecho. De lo contrario, no me exigirían incinerarlo. Ahí inmediatamente después me dice, se lo puede dar de comer al perro. Alma mutar de aná. Entonces quiere decir, sí está permitido tener provecho de él. Entonces, ¿hacia dónde apunta nuestra Baraitá? No tiene un sentido lógico. Hajika Amar. Dice Amar, lo que está diciendo la Baraitá es de la siguiente manera. Atención, porque la explicación tiene una dualidad interesante. Y nos dice así: Seor y Saref. Está medio leudado, tiene que ser incinerado y no se puede tener ningún provecho. El bimeir. ¿Qué es este medio leudado? Hay discusión entre el Bimeir y el Biudá, y cada uno va a dar su interpretación, pero es importantísimo y es exclusivo de la explicación de esta Baraitá entenderlo. ¿Por qué? El Bimeir sostiene que para que se llame medio leudado alcanza con que esta masa que formamos haya tomado ya una tonalidad seca amarillenta. Eso quiere decir que ya está en un proceso de leudado y que tomó acidez. Ya para él es Seor y tiene que ser incinerado. No se puede tener en Pesaj. El Biudá dice, eso todavía
lo podemos considerar matzá y hasta incluso lo podríamos consumir. Para que nosotros lo llamemos seor, tiene que haber un paso más. Tiene que comenzar esa masa a agrietarse. Por lo menos que se le hagan dos grietas como si fuesen las antenas de una langosta y recién ahí vamos a considerarlo como un seor. Pero todos están de acuerdo que una vez que lleguemos al concepto de seor, cada uno de acuerdo a cómo conceptúa el seor, Rabbi Meir por su lado y Rabbi Yehuda por su lado, pero ambos coinciden que el din, la ley aplicable, es incinerarlo y que no se lo puede tener en Pesaj. Esta es la primera parte de la braita. Pero no dice que el bo de Rabbi Meir de Rabbi Yehuda. La segunda parte de la braita, que dijo se le puede dar de comer al perro, eso es lo que dice Rabbi Yehuda sobre el seor de Rabbi Meir. Esto que Rabbi Meir consideró cuando ya la masa está amarillenta y seca, eso Rabbi Meir lo consideró seor. Rabbi Yehuda dice se lo puedes dar de comer al perro, no hay problema, no hace falta incinerarlo, se lo puede tener, no se lo puede consumir, se lo puede dar al perro. Vea Ojlo, vea Arbaim, Atan Rabbi Meir. Y la última parte de la braita, y dice quien lo consume se le va a dar latigazos, quiere decir que está en una falta de la Torah. Eso vuelve a la postura de Rabbi Meir. Rabbi Meir que lo considera que es seor 100% y por eso hay que incinerarlo. Él dice que si uno lo consume, le corresponde entonces malcuyot, le corresponden los latigazos porque está en una falta de la Torah. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yehuda, no estaría en falta de la Torah, no habría latigazos. Quiere decir que esta braita tiene una particularidad y una interpretación única. Empieza hablando de acuerdo a los dos. La segunda frase, esa es la que dijo Seor y Saref, que tiene que ser incinerado. La segunda parte que hay que dársela al perro son las palabras de Rabbi Yehuda al Seor de Rabbi Meir. Y la tercera frase que hay que dar latigazos es nuevamente palabras de Rabbi Meir sobre su propio Seor. Ahora bien, hasta aquí es la explicación de la braita. Se deduce automáticamente, Rabbi Meir, aprendemos de aquí que de acuerdo a Rabbi Meir, Nuksha beine belab, que este hametz nuksha, esta masa que ya está ácida, como dijimos, y no está apta para el consumo, debe igualmente ser incinerada. Y el que la consume no está penalizado con karet, no está penalizado con muerte prematura. Es solamente un lab, una prohibición, y recibe latigazos. Y este producto, así como está, al no ser posible consumirlo, entra en la categoría que dijimos hametz nuksha, un leudado que es duro, dificultoso para el consumo. Pero vemos claramente que él sostiene, como el Taná de nuestra Mishnah, que eso está dentro de una prohibición de la Torah sin karet. Y más, entonces va a estar prohibido si es un leudado apto para el consumo, solo que está mezclado entre los demás. Es decir, de acuerdo a Rabbi Meir, lo que está interpretando la Gemara es que es mucho más factible y lógico prohibir un producto 100% leudado y comestible que está mezclado entre otros que algo que es solamente producto leudado pero que no es apto para el consumo. Si este se prohibió con latigazos, más aún el otro. Entonces el Taná de nuestra Mishnah perfectamente podemos decir que sea Rabbi Meir. Es decir, Rabbi Meir no encontramos que haya hablado nunca explícitamente sobre un leudado que está mezclado con otros productos. Encontramos que habló solamente sobre el hametz nuksha, sobre el leudado que está duro, que no es apto para el consumo. Deducimos nosotros más y más que el otro va a estar prohibido. Entonces podemos adjudicarle a Rabbi Meir la autoría de nuestra Mishnah. Así es como interpretó también aquí la Gemara en su primera explicación. Rav Nachman Amar, por su lado Rav Nachman explicó distinto. Amar, sí, Rav Nachman Amar, Rabbi Eliezeri. El Taná de nuestra Mishnah es Rabbi Eliezer. De Tania, tenemos estudiado en la Braita al Hametz Gamur Anosh Karet, al Erubo Velab, Dibre Rabbi Eliezer. Si yo tengo un leudado
100% apto para el consumo, un pan, una galleta, Anosh Karet, quien lo consume, prohibición y Dios no permita muerte prematura. Alelubó. Pero si ese mismo está mezclado con otros productos, vela, vaya, es solamente una prohibición sin la penalidad de Karet. Palabras de Rabbi Eliezer. Jajamim dicen seguro, si es solamente un leudado puro, pan, galletas, estoy de acuerdo, penalidad, sí, máxima con Karet. Alerubó velokilum. Es mezclar, está mezclado con otros productos, no hay ninguna prohibición. Hasta aquí las palabras de la Baraita. Ahora, analicemos lo que quiso decir Rav Nachman. Vemos entonces que claramente Rabbi Eliezer nos dice que un producto leudado, apto para el consumo, mezclado entre otros productos, hay prohibición de la Torah. Está perfectamente claro las palabras de Rabbi Eliezer. De acuerdo a Rav Nachman, de Kol Shiken Nuksha Bene. Cuanto más y más va a estar prohibido entonces cuando es solamente el producto leudado sin ningún tipo de mezcla. A pesar de que así como está no lo podemos consumir normalmente, pero si incluso mezclado está prohibido, ¿qué tenemos para decir cuando es puro? Seguro que tiene que estar prohibido. Entonces, Rav Nachman analiza desde la otra óptica. Entiende que el Hametz Nuksha, el duro, pero que es puro, es más prohibido que el anterior. Y entonces deduce, si Rabbi Eliezer prohibió el que está mezclado, cuánto más y más que va a estar prohibido el que es puro. A eso pregunta la Gemara. Rav Nachman, esta última interpretación, ¿por qué no explicó como Rabbi Yehuda? ¿Tenía algún inconveniente con la primera explicación que fue hecha por Rabbi Yehuda? ¿Quién dijo que el Tanar no está mencionado en Rabbi Meir? Amar Lejá, dice la Gemara, sí, él tiene lo que explicarte. Él te dice, mira, lo que habló Rabbi Meir, habló solamente en el que estaba leudado a medio camino y no es posible consumirlo. Él prohibió ese. A mi entender, ese es un producto más grave de consumir. Ahí encontré que Rabbi Meir dijo que está prohibido. Ahora, jamás hagan como una dieta arobet, no. Pero si es mezcla, un producto leudado mezclado con otros, eso es más liviano. Se anula, se mimetiza con el resto, no es tan grave. Ahí yo no encontré que Rabbi Meir haya prohibido. ¿Cómo puedo adjudicarle a Rabbi Meir una prohibición sin que le haya dicho? Yo encontré que Rabbi Meir prohíbe en una situación donde es puro, no mezclado con otro. Esto es porque Rav Nachman, como explicamos, entiende que incluso el que no se lo pueda consumir, pero si es puro, es más grave que aquel que está en mezcla. Por eso, él optó por decir que la palabra de la Mishnah es Rabbi Eliezer. A su vez, Rabbi Yehuda, ¿por qué no dijo la interpretación de Rav Nachman? ¿Por qué no explicó que sea Rabbi Eliezer? Amarleja, nuevamente, Rabbi Yehuda va a decirte, Ad kan la ka'amar Rabbi Eliezer Adam, el hametz dagan gamur al yede ta'arabe, aval nuksha be'ene, no amar. Rabbi Yehuda, él entiende a la inversa, como dijimos, el hametz puro, pero que no es posible consumirlo, es más liviano, no más grave. No es posible consumirlo. Para Rabbi Yehuda, el factor determinante es apto para el consumo. Si el que no es apto para el consumo, la Torah lo prohibió, más aún el que es apto para el consumo, incluso que se haya mezclado. Entonces, Rabbi Eliezer, yo encontré que él habló en el que está mezclado. Rabbi Eliezer dijo, un leudado apto para el consumo puro con caret. Mezclado no tiene caret, no hay la pena máxima. Muy bien, pero él prohibió el mezclado. El mezclado es más severo, porque siempre se habló de un producto apto para el consumo. En cambio, el que no se puede consumir, la Hametz Nuksha, no tengo pruebas que Rabbi Eliezer lo haya prohibido. Entonces eso no le puedo adjudicar esa opinión a él. De hecho, dice de Mará, Tania que va a tener Rabbi Yehuda. Tenemos una baraita que apoya la comprensión de Rabbi Yehuda, quien entiende que depende del factor de consumo, que el hecho que pueda ser consumido, incluso que esté mezclado, es más grave y debe estar más prohibido
que el Hametz Nuksha, que aquel que es puro, pero que no se lo puede consumir. ¿Dónde vemos esto? Está escrito así. Kol Mahmetzet lo tohelu. La Torah dice, todo leudado no pueden consumir. Dice la Baraita, este Kol Mahmetzet, todo leudado. ¿Qué quiere con la creación? Todo. Viene la Baraita, viene a incluir el Kotash de Babel, el Shechar Hamadí, el licor o cerveza que preparaban en Madai, que a diferencia de lo usual que era con dátiles, lo hacían con cebada, de Hometz Adomí, el vinagre de Edom, que tenía que ser avinagrado intencionalmente con cebada, Vezituma Mitzri, y este brebaje que preparaban en Egipto, sí, con tercios de cúrcuma y de trigo o de cebada para aflojar el intestino o para constiparlo, las distintas opciones. Todos estos están incluidos en la prohibición de Kol Mahmetzet, todo leudado, incluso que esté mezclado de una manera, de la otra, haciendo vinagre, haciendo brebaje, como sea. Todos están incluidos en la prohibición de la Torah. Y a Kol y a Anosh Karet, es posible que también se les aplique la pena máxima que encontramos con respecto al Hametz, el Karet y muerte prematura. Talmud Omar, Ki Kol Ochel Hametz Benichreta. Jesús continúa diciendo, porque todo aquel que consuma leudado será castigado sí, con muerte prematura. A la Hametz Dagan Gamura Anosh Karet Alerubo Belab. Ahí el Pasuk dijo todo aquel que coma leudado. No dijo que coma todo leudado. Todo aquel que coma el leudado. Es decir, solo cuando es un producto no mezcla, un pan, una galleta, etc. Esos son los que son castigados con muerte prematura. El que es mezcla, no, es prohibición sin muerte prematura. Ahora bien, más llamadas de llamar al Erubo Belab, de las opiniones que estuvimos viendo, ¿a quién le encontramos que haya dicho, haya enunciado que mezclado está dentro de la prohibición? A Rabbi Meir no lo escuchamos. Rabbi Meir cuando habló del que estaba medio leudado y no era posible consumir. A Rabbi Eliezer sí, él nos dijo claramente, el leudado que está mezclado con otros tiene prohibición de la Torah. Entonces, la autoría de esta última braita, que nos dice ese mismo mensaje, que mezclado hay prohibición, pero no tiene muerte prematura, son palabras de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer y sin embargo, en la baraita no se hizo ninguna mención que si es Hametz Nuksha, que si es un producto leudado que no es posible consumirlo, que esté también dentro de la prohibición. Solamente se limitó al que es mezcla. Entonces aprendemos de aquí que de acuerdo a lo que dice la baraita, Rabbi Eliezer no sostiene que haya prohibición en aquel Hametz, en aquel leudado que es difícil de consumir, solamente en el que es mezcla. Y no aplicó un Kal Vachomer, le dije más aún tendría que estar prohibido el otro porque es puro. No, sino la baraita entiende claramente que el que es apto para el consumo mezclado es más severo que el puro que no se puede consumir. Por eso no hizo mención que esté dentro de la prohibición aquel Hametz que es imposible de comer normalmente.